Hi everyone and welcome back. We are joined today by Syed Mohammed Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Syed M. Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Me alegra mucho tenerle aquí, porque parece que podríamos estar encaminándonos hacia otro gran enfrentamiento en su región del mundo. La incapacidad para frenar o destruir Yemen parece estar incentivando cierta escalada por parte de Estados Unidos e Israel. También vemos ahora a Trump saliendo y enviando este tweet con una advertencia final a Hamas, en la que exige la liberación de los rehenes. De lo contrario, no está claro cómo respondería Trump. De nuevo, no estoy seguro de si esto es para presentar la guerra como una cuestión de liberar rehenes o si se trata de una advertencia real. Me preguntaba qué opina usted de estos acontecimientos recientes. ¿Cree que estamos ante la posibilidad de otra gran guerra en Oriente Medio, posiblemente incluso entre Irán, Israel y Estados Unidos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un honor estar en tu programa. Lo que ocurre con Trump, y tú conoces a Trump mejor que yo, es que ninguno de nosotros, al menos nadie de mi entorno, ni de las personas a las que sigo, como tú, ha sido capaz de ofrecer una comprensión adecuada de cómo funciona su mente. Como está constantemente cambiando y modificando su postura y contradiciéndose, no está claro si este tuit es algo especial. Es significativo, obviamente, porque es el líder de Estados Unidos, pero también porque llega en un momento en que los israelíes están intensificando el genocidio en Gaza. Están derribando los edificios que quedan, llenos de refugiados, a un ritmo extraordinario. Y es algo que los medios occidentales no están cubriendo. Ayer y hoy hemos visto grandes cantidades de edificios llenos de familias simplemente destruidos, para que el hambre y la miseria se intensifiquen. Así que el régimen está aumentando la presión. Y en este momento, Trump ha hecho esta publicación, ha puesto esta publicación. Así que creo que les está proporcionando cobertura, pero lo está haciendo en un momento en que el genocidio se está intensificando. Pero no sé si esto va a ser una advertencia final. Por lo que entiendo de personas que saben algo sobre lo que está ocurriendo en Gaza, la resistencia en Gaza, Hamas, la Yihad Islámica y los grupos más pequeños están en una posición fuerte y tienen nuevas capacidades para construir túneles más rápido y tienen la capacidad de continuar esta resistencia durante mucho tiempo. Y hoy mismo hemos visto cómo se llevó a cabo una operación contra el régimen. Por un lado, en Gaza tuvimos un incidente de seguridad, no sé exactamente qué ocurrió, pero también en Tel Aviv, creo, acabo de comprobarlo, no revisé los detalles, pero varios israelíes fueron asesinados y se realizó una operación contra ellos. Así que la situación no va bien para Netanyahu. Esto no es una victoria, y no veo cómo Trump va a poder cambiar esto a favor de Netanyahu. Lo que está claro es que Trump está muy cerca de Netanyahu. No tiene ningún problema con lo que está ocurriendo, incluso cuando el mundo entero se ha vuelto completamente en contra del régimen. Y los ojos de la gente se han abierto a la realidad de Palestina, a la historia de Palestina. Porque cuando la gente ve estas cosas día tras día, empieza a hacerse preguntas. Y aprenden sobre la Nakba. Aprenden sobre cómo estas personas les quitaron sus hogares, violaron, asesinaron y expulsaron a los palestinos a Cisjordania y, por supuesto, a la Franja de Gaza. Así que a medida que el mundo ha cambiado y que la narrativa dominante entre la gente de todo el mundo ha cambiado, vemos que las élites en Estados Unidos, en Europa, pero Trump en particular, se han vuelto aún más desafiantes en su apoyo a Netanyahu y lo que está haciendo. Por lo que entiendo, no creo que vaya a haber ningún cambio importante sobre el terreno en Gaza.
es decir, un intento de destruir la resistencia o Hamas. No veo, al menos por ahora, que Estados Unidos vaya a tomar ninguna acción directa a favor de Netanyahu que no haya hecho ya. Continuarán apoyando este genocidio. Seguirán financiando al régimen israelí y a Netanyahu, proporcionándole apoyo financiero, militar y político. Pero no veo que vaya a ocurrir nada nuevo en este momento. Y ya sabes, vimos como, por ejemplo, con Rusia, Trump dijo que iba a terminar la guerra antes de asumir el cargo. Y poco a poco le vimos alinearse con la visión dominante en Occidente, la visión de las élites en Occidente. Y luego vimos la reunión en Alaska. Había esperanza de que hubiera algún tipo de cambio. Y ahora está hablando de intensificar las sanciones. Y la gente a su alrededor dice que los europeos deben unirse a nosotros para derribar la economía rusa. Así que cada pocos días, cada pocas semanas, vemos estos cambios y giros repentinos en diferentes temas. Un día insulta a China, al día siguiente llama amigo al presidente Xi. Un día insultan a la India, al siguiente es simplemente un caos. Así que literalmente para mí es imposible analizar esto de una manera que tenga sentido para los próximos días y semanas. Sí, bueno, sobre la tarea imposible de averiguar qué está haciendo Trump, porque a veces la retórica cambia en cuestión de media hora. Pero sobre este tema también circula este argumento, que también he escuchado de algunos políticos de alto rango en la Unión Europea, que el ataque de Trump a Irán fue un intento de evitar una escalada israelí, porque en ese momento veían que se estaba perdiendo la guerra contra Irán y temían que los israelíes escalaran de forma dramática para rescatar la situación, posiblemente incluso involucrando armas nucleares. Así que Trump realizó este ataque. Algunos dicen que esto fue en coordinación con, o mientras estaban en diálogo con, los iraníes. Y al afirmar que, bueno, todas las instalaciones nucleares están demolidas, que han desaparecido, que han sido obliteradas, eso esencialmente puso fin a la guerra. Así que me preguntaba, ¿cómo interpretas esto desde tu perspectiva, estando en Irán? ¿Lo ves creíble? O, de nuevo, es siempre el mismo argumento. Trump está apaciguando a los halcones, o se ha unido a ellos. Siempre es muy... De nuevo, la ambigüedad estratégica parece muy deliberada por su parte. De hecho, su administración casi presume del hecho de que nadie sabe lo que están haciendo. Así que me preguntaba si tienes alguna perspectiva sobre esto. Creo que cada vez está más claro que no saben lo que están haciendo. No es como si esto fuera un gran intento de crear ambigüedad. Creo que Trump realmente no tiene ni idea de lo que hace, y creo que su actuación en los últimos meses lo ha demostrado. En lo que respecta a la guerra comercial, los aranceles, el trato a la India, a Brasil, la guerra en nuestra región, el genocidio, creo que ha quedado claro. Quiero decir, durante un par de meses podríamos haber utilizado, o podríamos haber aceptado, que ese fuera un argumento válido para quienes lo defendían, o al menos no necesariamente válido, pero sí algo que se pudiera tomar en serio. Pero creo que pasado un tiempo ha quedado cada vez más claro que no hay una estrategia real. En cuanto a tu pregunta, creo que debería dividirla en dos partes. Una cuestión es si el programa nuclear iraní ha sido gravemente dañado, destruido u obliterado, como a él le gusta decir. Sabemos que el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa fue destituido, y su evaluación sobre los ataques estadounidenses fue que no fueron tan sustanciales ni efectivos. Y creo que está bastante claro que los iraníes, antes de que comenzara la guerra, ya, en primer lugar, no hay nada de gran importancia en la superficie que pueda ser atacado. Así que todo lo que los israelíes bombardearon durante esos días era poco relevante. Todos los aspectos o elementos clave del programa nuclear iraní están muy profundamente bajo tierra. Sin tener acceso a información sobre el programa nuclear, supongo que siguen intactos.
Solo estoy suponiendo, es solo una suposición, y basándome en las evaluaciones realizadas por la inteligencia militar estadounidense, creo que mi suposición está justificada. Imagino que los iraníes construyeron esas instalaciones subterráneas con la creencia de que en algún momento Estados Unidos las bombardearía. Y puede que las bombardeen con, digamos, armas nucleares. Creo que así fue como avanzaron cuando construyeron estas instalaciones subterráneas. Así que A, no creo que haya habido ningún daño grave. B, creo que el jefe de la OEA dijo hace solo un par de días que la capacidad de Irán para producir no se ha visto disminuida. Irán tiene en general una base industrial muy fuerte. Y la razón de eso es en parte debido a las sanciones. Durante más de 40 años hemos estado sancionados y en los últimos años hemos tenido sanciones de máxima presión. Así que Irán se ha visto obligado a volverse más autosuficiente en diferentes industrias. Y por supuesto, el programa nuclear se basa en una infraestructura industrial. Y el programa militar de Irán, porque cuando ocurrió la revolución, Irán no tenía una industria militar destacable. Casi todo era importado. Pero ahora la industria militar de Irán es muy avanzada. Sabemos que los rusos importan de fuentes occidentales. Sabemos que los rusos importan material y equipamiento militar de Irán. Por supuesto, eso también requiere una base industrial. Así que Irán tiene la base industrial, y el director de la OEA lo ha admitido. Ahora bien, Irán no necesita las IR-1, la primera generación de centrifugadoras. Las centrifugadoras de Irán hoy en día son mucho más avanzadas, mucho más pequeñas, e Irán sabe cómo enriquecer uranio a niveles muy altos. Así que Irán tiene tanto los activos bombardeados. Si aceptamos la inteligencia militar estadounidense, están a salvo. Irán puede producir nuevas centrifugadoras avanzadas. Y ahora que Irán no está cooperando con la Agencia Internacional de Energía Atómica, hay muchas cosas que los iraníes pueden hacer de las que la agencia no tendrá absolutamente ningún conocimiento. Así que esta ambigüedad o ambigüedad estratégica funciona a favor de Irán. En mi opinión, el bombardeo estadounidense de esos sitios fue un gran error porque permitió a Irán dejar de cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica por razones legítimas. En otras palabras, la comunidad internacional, el sur global, los rusos, los chinos, entienden la posición de Irán, especialmente porque la AEA estuvo implicada en todo esto. En cuanto a la escalada de los israelíes, solo hay una manera en la que pueden escalar. Usaron todo lo que tenían en su guerra contra Irán, en la guerra de agresión de 12 días, porque intentaban derrocar a Irán. Así que dieron lo mejor de sí. Utilizaron todo lo que tenían, y también utilizaron las instalaciones de toda la región que se pusieron a su disposición, en Turquía, el espacio aéreo de Jordania y las capacidades occidentales. Todo esto fue movilizado. La única manera en que el régimen israelí podría escalar es, por supuesto, utilizando armas nucleares. Eso, por supuesto, no es algo que yo pueda decir que ocurrirá o no ocurrirá. Pero si Israel utiliza armas nucleares, obviamente Irán cambiará inmediatamente su postura nuclear. Irán es un país enorme, tiene enormes capacidades. Sus capacidades subterráneas, defensivas y ofensivas no tienen igual en esta región. Y eso tendría consecuencias catastróficas también para el régimen israelí. Además de eso, el mundo se volverá en contra del régimen. Esto no se trata solo del genocidio del pueblo palestino en Gaza. Un ataque nuclear tendría consecuencias globales y un impacto enorme en el bienestar de las personas en Asia, África y partes de Europa. Así que creo que eso provocaría el fin del régimen israelí, porque el mundo no lo toleraría. No es algo que Trump y los líderes europeos pudieran justificar. Probablemente lo harían. Los europeos y los estadounidenses, básicamente sus élites, justificarán cualquier cosa que hagan los israelíes.
Si masacran a todos los palestinos y luego a todos los libaneses y a todos los jordanos y a todos los egipcios, seguirán apoyándolo. Y la BBC, CNN, Fox News, Breitbart, todos de alguna manera lo justificarán y culparán a las víctimas. Everyone will somehow justify it and blame the victims. That's how awful. That's really how sinister. Así de terrible, así de siniestros son realmente estas personas. Sabes, ven a los palestinos como cucarachas. Para mí, así es como es. Justificarían cualquier cosa. Pero el resto del mundo no va a tolerar esto. Y vimos en los BRICS cómo el simbolismo de los BRICS muestra lo rápido que ha cambiado el mundo. Así que realmente no puedo comentar sobre eso. Pero lo que sí puedo decir es que los israelíes, en lo que respecta a la guerra convencional, escalaron al máximo. Pero en realidad, después de que los estadounidenses atacaron Irán, los ataques iraníes contra el régimen israelí se volvieron más efectivos y más dañinos. Y durante los últimos 3 días, casi todos los misiles de Irán lograron pasar. Así que el ataque estadounidense no ayudó. Según tengo entendido, los estadounidenses hicieron concesiones a Irán. My understanding is that the Americans gave concessions to you. And Y una de las razones de eso es el conocimiento público. Cuando el llamado alto el fuego, y tenemos que recordar que Irán no aceptó el alto el fuego, es solo una pausa en los combates. En otras palabras, Irán podría reiniciar esto en base a las amenazas hechas por el régimen israelí. No tenemos un alto el fuego con ellos. Pero durante la última vez, durante lo que dijo Trump cuando tuvo lugar el alto el fuego, que los iraníes ahora pueden vender todo su petróleo a China. ¿Por qué diría eso? Eso no tiene nada que ver con la guerra. No tiene nada que ver con la pausa en las hostilidades. Así que creo que se le escapó. Pero eso fue, creo, una de las concesiones que Estados Unidos dio a Irán, que iban a relajar ciertas cosas sobre las sanciones. Por supuesto, Irán ya está exportando todo su petróleo y tiene capacidad máxima. Pero creo que probablemente se quería decir que acosaríamos menos a Irán de diferentes maneras. Pero ya sabes, después de que Estados Unidos atacó, como dije, las cosas empeoraron. Y Steve Bannon dijo, le oí decir esto 2 veces yo mismo, que las cosas se pusieron realmente mal para Israel. Y básicamente, la verdadera historia, la historia oculta, la historia desconocida sobre esta guerra, es que Trump salvó a Netanyahu. Pero esos 3 últimos, esos ataques contundentes de Irán, se llevaron a cabo después del ataque estadounidense. Y por supuesto, después Irán también atacó la base estadounidense en Qatar. Trump dijo que ninguno de los misiles impactó, pero luego salieron imágenes que mostraban que en efecto, los misiles iraníes sí impactaron. Y lo hicieron en las partes más sensibles de la base. Quería retomar algo que mencionaste. Hablaste de la mayor ambigüedad estratégica de Irán respecto a su programa nuclear. Bueno, entonces te refieres a la energía nuclear, pero después de la guerra, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, tuve una conversación con Theodore Postol. Es un científico nuclear. Sabe todo sobre estas armas nucleares. En el MIT también asesoró al Pentágono durante un tiempo. Y él señalaba, mientras argumentaba, lo desastroso que fue la decisión de atacar Irán, que Irán probablemente desarrollaría una mayor ambigüedad estratégica en general sobre su programa nuclear. En otras palabras, posiblemente adoptaría una postura similar a la de Israel después de un tiempo, ni confirmando ni negando, o simplemente sin comentar sobre ningún desarrollo relacionado con armas nucleares. Solo para dejarlo claro, sé que no estás hablando en nombre del gobierno y que ya no trabajas como asesor del equipo de negociación nuclear, pero ¿qué probabilidad crees que hay de que Irán desarrolle más ambigüedad en cuanto a su programa de armas nucleares? Sí, para elevar su capacidad de disuasión. Quiero decir, el argumento de Ted Postol sería que esto sería racional. De nuevo, no es que lo deseemos, pero reconocemos que es mucho más probable que Irán vea la necesidad de una capacidad disuasoria. Así que o bien, conseguiría armas nucleares o no.
Pero, en cualquier caso, dejaría más ambigüedad sobre este tema para que otros países se lo piensen dos veces antes de atacarlo de nuevo en el futuro, especialmente sus reactores nucleares. Well, I should stress that when I was Bueno, debo recalcar que cuando fui asesor del equipo negociador nuclear, tanto bajo el mando del Dr. Zarif en 2015, como más recientemente con el Dr. Bagheri, fui asesor de medios, así que no formaba parte de las negociaciones en sí. Todo lo que diga es, obviamente, una especulación, pero creo que su valoración es acertada. Creo que definitivamente sabe de lo que habla. De hecho, no vi tu programa en particular con él, pero vi un programa que Alistair Crook me recomendó ver. Creo que fue 1 o 2 semanas antes de tu programa. Debería ver tu programa con él. A week or two before your program, I should watch your program with him. But I think he makes a lot of sense, and I think that's. Pero creo que tiene mucha lógica, y creo que básicamente ese es el camino que probablemente está siguiendo Irán. Irán no está cooperando con la Agencia Internacional de Energía Atómica en este momento. Es decir, hay cooperación en el sentido de que permitieron que 2 inspectores fueran a Irán para visitar Bushehr, la central nuclear de Bushehr, porque ha sido construida por los rusos y estaban introduciendo nuevo combustible y retirando el combustible viejo. Y como los rusos consideran necesario cooperar con la organización y forman parte del proyecto, también están construyendo 2 nuevas unidades para la central nuclear de Bushehr. Units for the Bushehr power plant, nuclear power plant. The Iranians allowed those inspectors to go to Bushehr. Los iraníes permitieron que esos inspectores fueran a Bushehr, pero no se les ha permitido ver nada relacionado con los propios programas de Irán, como el enriquecimiento y demás. Así que solo ha sido Bushehr. Creo que esa ambigüedad existe. Está la fatwa, y esa fatwa la hemos discutido antes. Según lo entiendo, hay 2 cuestiones clave vinculadas a ella. Una es que es un tema moral. Durante la guerra con Saddam Hussein, cuando Occidente le dio armas químicas a Saddam Hussein, el líder de entonces, el Ayatollah Khomeini, el Imam Khomeini, se negó a permitir que Irán produjera armas químicas en respuesta a las armas químicas de Saddam. Dijo que eran inhumanas. In response to Saddam's chemical weapons, and he said they are inhumane. And so there is a precedent for this. Así que existe un precedente para esto. Pero el segundo asunto es, por supuesto, que Irán tiene 15 vecinos. Irán es un país muy grande, y tener 15 vecinos es algo excelente, pero también conlleva posibles problemas. Si Irán desarrolla un arma nuclear, entonces todos estos países que son vecinos inmediatos, pero también países más lejanos, se verían animados a desarrollar armas nucleares. Y eso es peligroso para la región. Por estas razones, Irán no quiere un arma nuclear. Pero el actual jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Dr. Larijani, es una figura muy competente. Antes de convertirse en jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el año pasado, o hace unos meses, apareció en televisión y dijo que si existía una amenaza para la existencia de Irán, entonces la postura nuclear de Irán cambiaría. Y ahora es el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Así que la gente puede interpretar eso como quiera. Creo que está claro que la evaluación del profesor tiene sentido. Creo que Irán quiere mantener la ambigüedad nuclear. Eso no significa que vaya a fabricar un arma nuclear, pero sí que Irán podría crear un entorno en el que las armas nucleares pudieran producirse fácil y rápidamente y ser almacenadas en esas bases subterráneas repartidas por todo el país en caso de emergencia. Creo que eso tiene sentido. Creo que cualquier país que vea cómo se comportan los israelíes y Occidente entendería que Irán no quiere un arma nuclear, pero que Irán no permitirá que se amenace su existencia. Y el comportamiento del régimen israelí al llevar a cabo este holocausto, y el comportamiento de Occidente al apoyar al régimen israelí sin importar lo que haga, creo que hace que esta evaluación no solo sea válida, sino que creo que es la posición más correcta que se puede adoptar. Sí, bueno, esta ambigüedad, sin embargo, parecía que era una consecuencia previsible. Pero supongo que solo una última pregunta muy breve.
¿Qué probabilidad ves de que pueda estallar otra guerra entre los israelíes y los estadounidenses por un lado y los iraníes por el otro? Well, you know, Glenn, that's what people talk about here in Iran, but at the same time, Bueno, people ya talk sabes, about Glenn, their eso es de lo que la gente habla aquí en Irán. Pero al mismo tiempo, la gente sigue con su vida. Salen a cenar, estoy en el campus, tenemos tesis que deben presentarse y trabajo que hacer. Así que la vida continúa. Creo que los iraníes hoy se sienten seguros respecto a su situación porque ganaron la guerra, especialmente porque los últimos días de la guerra fueron favorables para Irán. Pero también está claro que las Fuerzas Armadas iraníes, se escuchan noticias de que las Fuerzas Armadas iraníes se están preparando rápidamente para la guerra. Y dado que el régimen israelí utilizó todas sus capacidades, los iraníes ahora conocen mucho mejor sus propias debilidades y las debilidades y fortalezas del régimen israelí. and the Israeli regime's weaknesses and strengths too, much better. So both the military is making changes. Tanto el ejército está realizando cambios, como están mejorando sus capacidades de misiles, sus capacidades de defensa y sus capacidades de seguridad. Muchas personas que estaban vinculadas a la inteligencia israelí han sido arrestadas y sus redes han sido desmanteladas. Además, el aparato de seguridad ahora es más consciente del tipo de capacidades que tiene el régimen israelí y están abordando esa situación. También, las relaciones de Irán con países de todo el sur global están mejorando. Lo pudiste ver durante la foto oficial tomada antes del desfile militar en Pekín. El presidente Ebrahim Raisi y su hija, que lo acompañaba, estaban de pie justo al lado del presidente Xi. Creo que eso demuestra lo profunda que es la relación. Shows how deep the relationship is, and also Y además, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente Putin y el presidente Raisi también mantuvieron una reunión muy larga, y él tuvo reuniones con otros líderes. Pero lo que quiero decir es que la relación de Irán con el sur global está evolucionando. Y Estados Unidos y los países occidentales, y tú has hablado de esto en detalle, al alejar a la India y a Brasil y antagonizar a todos estos países y amenazar a Rusia, todo esto sirve a los intereses de Irán, porque le da a Irán más opciones y más oportunidades para fortalecer su relación con países de todo el sur global. Así que creo que si hay otra ronda de guerra, será peor para el régimen israelí que la última vez. It will be worse for the Israeli regime than last time. And that's why I would say that Y por eso diría que, si yo fuera israelí, no haría esto. Pero debemos tener en cuenta que se trata de Netanyahu, y sus intereses no necesariamente coinciden con los intereses del régimen. Y las personas que le rodean, aunque en su gran mayoría los israelíes son sionistas, y según sus propias encuestas apoyan el genocidio, las personas a su alrededor, sus aliados políticos actuales, son sionistas en comparación con otros fanáticos sionistas. Así que la racionalidad no es necesariamente algo que gobierne o predomine en Tel Aviv o en Washington. Por lo tanto, no podemos estar seguros sobre el futuro, pero Irán está mucho más preparado que antes. Bueno, profesor Marandi, sé que es un hombre ocupado, así que le dejaré marchar ahora. Pero muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es un placer, Glenn. Siempre que empieza tu programa, siempre tengo tiempo para ti. Gracias. Thank you.